Bienvenidos, estamos una vez más acá para aprender un poco de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una breve oración y entramos inmediatamente a nuestro tema. Adelante, María. Gracias te damos, Padre amado, por este día que nos regalas. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque podemos buscar en tu palabra, tu voluntad. Bendice este tiempo que sea de edificación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este es un mes donde estuvimos todo este tiempo aprendiendo acerca de la libertad en Cristo. El tema de hoy es libres para adorar y servir con propósito. Es nuestra semana número 4 de este tema y estamos cerrando entonces un ciclo de enseñanzas y vamos a comenzar en agosto con otro tema ya nuevo, así que prepárense. Cerramos este tema con libres para adorar y servir con propósito. Y para eso vamos a leer nuestro texto base. Entonces tenemos un par de textos. 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ese texto lo hemos estado usando bastante porque tiene totalmente que ver. O sea, si en nosotros está ya el Espíritu de Dios desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos que vivir en libertad porque eso es lo normal. Y veamos lo que nos dice Éxodo 8:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón y dile, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta es una historia que todos conocemos, la historia del pueblo de Israel tratando de ser libre de la esclavitud. No eran libres, estaban esclavos, como nosotros estábamos cuando no teníamos a Cristo. Como están las personas que no conocen a Jesús como su Salvador, aunque no lo sepan, están en una esclavitud espiritual, aunque por fuera haya quizás mucha abundancia, quizás mucho éxito, pero espiritualmente muchas veces el ser humano ignora que está en una prisión, está en cadenas, y a eso vino Jesús, a libertar al que está prisionero. Y esa enseñanza, esa historia del pueblo de Israel siendo sacado de Egipto se utiliza mucho para enseñar la libertad, ¿verdad? Se estaba en esclavitud cuando se estaba en Egipto y luego el pueblo de Israel fue sacado a través de Moisés hacia la libertad para poder escoger, para ir a tomar la tierra que el Señor les había prometido y tener una propia nación. Entonces ese versículo de Éxodo 8:1 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver a Faraón y dile, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces no era solo libertad por libertad, había un propósito. Porque ¿qué hacía Dios con 1 millón o más de 1 millón de personas libres después de ser esclavos haciendo ladrillos para los egipcios durante 400 años? Ahora, ¿qué iban a ir a hacer afuera? Entonces el primer propósito y el más importante que está resaltando aquí este versículo es deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso significa que el pueblo de Dios está destinado a servir a Dios y adorar a Dios. Ese era el propósito por el cual Dios estaba libertando al pueblo de Israel, y esa es precisamente la forma como Dios nos ilustra cómo nos ha liberado a nosotros en Cristo Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero ser yo libre? Bueno, pues para no perderme, sí, pero tengo que tener un propósito aquí en la tierra, porque si no me llevarían al cielo de una vez. Acepto a Cristo, me voy para allá. Pero no, hay un propósito en mi vida, en Cristo Jesús, y es servir a Dios. Y de la misma manera también adorarle. Yo tengo una historia que se dio el 6 de junio de 1944. Para aquellos que son amantes de la historia saben que pasó algo muy importante en esa fecha. Miles de soldados desembarcaron en unas playas llamadas de Normandía. ¿Se acuerdan ustedes? La playa de Normandía. Miles de soldados en Dunkerque. Hay una historia ahí muy importante a nivel de cine. Esta de Normandía se ha llevado también a la pantalla chica, a la pantalla grande. Y ellos no fueron esos miles de soldados de los aliados, no hicieron ese viaje para ir a tomar unas vacaciones a Francia ni a explorar Europa libremente. Cada hombre que saltó en aquella lancha, de aquellas lanchas, sabía que eran sacados, liberados de esos barcos, pero con un propósito inmediato y claro: avanzar, cumplir la misión, cambiar el curso de la guerra. La libertad que experimentaron al pisar tierra no era el fin, era el comienzo de la tarea para la cual habían sido enviados. Muchos de ellos nunca regresaron, y los que sí lo hicieron cargaron el resto de sus vidas
con la conciencia de que su libertad había costado algo y valía para algo. De la misma manera, nuestra libertad en Cristo Jesús ha tenido un precio, que fue el precio de la sangre de Cristo. ¿Para qué pagó Cristo tan caro con su propia sangre, su propia vida? Pues para que tú y yo fuéramos salvos, pero con el propósito de servir a Dios y de alabarlo. La libertad en Cristo funciona con la misma lógica. Dios no te liberó para que vivieras cómodamente sin dirección, te liberó para que fueras enviado. La pregunta que cierra esta serie no es ¿de qué fui librado?, sino ¿para qué fui librado? Y entonces vamos a compartir para ello 3 cosas puntuales. Lo primero es que Dios libera siempre con un destino en mente. Desde el principio de la historia bíblica, la libertad tiene dirección. Dios no sacó a Israel de Egipto para que acampara en el desierto indefinidamente. Lo sacó para que le adoraran, le obedecieran y habitaran en una tierra que Él había prometido. La libertad sin propósito se convierte en una desorientación. El creyente que fue liberado del pecado, de la culpa, del temor, de las heridas, de los yugos espirituales y de los patrones heredados, no fue librado para vivir centrado en sí mismo, sino para vivir disponible para Dios y útil para los demás. Veamos lo que dice Éxodo 8:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón y dile, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces ahí vemos puntualmente, Dios envió a Faraón para librar al pueblo de Israel para que sirviera. No había un despropósito, sino había un propósito. Jesucristo nos libra a nosotros para que sirvamos a Dios. Y al respecto de esto, Tim Keller dice, Dios no nos salva para que seamos espectadores de su gracia, sino participantes de su misión. ¿Cuál es la misión del Señor? Dice en la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión de Dios es rescatar al hombre, es reconciliar al hombre con él, porque el hombre le falló, porque el hombre pecó, porque el hombre perdió el paraíso, porque el hombre cayó en pecado y cayó en la desgracia. Y él abre el puente de la gracia para que regrese a él, para que haya una reconciliación familiar, porque somos familia con Dios. No podemos nosotros estar peleados en familia, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre. Cuando nosotros regresamos al Señor, nosotros estamos participando de esa misión que Él tiene, de rescatar a la humanidad. Y Él quiere que nosotros participemos activamente y no solo pasivamente. No se trata solamente de irse sentar a la iglesia y decir yo soy cristiano, ya estoy salvo y el día que muera voy al cielo. Se trata de participar activamente en la misión de rescatar las almas que todavía no han sido rescatadas como nosotros ya fuimos rescatados. Efesios 2:10 dice lo siguiente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, quiere decir que antes de la fundación del mundo ya existía el plan de Dios. Y dentro de ese plan que Dios dispuso de antemano para que nosotros caminemos en ese plan, estaba el que nosotros sirviéramos a Dios y fuéramos adoradores de su nombre. Ya el diseño fue hecho antes. Cuando nosotros no caminamos según el diseño de Dios, nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, nos sentimos quebrados espiritualmente. Nada nos llena, podemos tener muchas cosas materiales, pero sentimos que algo nos falta y es bien sencillo. Es porque no estamos cumpliendo el diseño de Dios que nos hizo para servirle y adorarle. Yo quiero terminar este primer punto con una nota pastoral. Este es el momento de conectar toda la serie con una sola pregunta. ¿Para qué te liberó Dios? No como culpa, sino como llamado. La libertad recibida que no fluye hacia adoración y servicio tiende a estancarse y eventualmente a corromperse. Cuidado con eso. Es como el agua. El agua estancada se corrompe. El agua tiene que correr. Tu servicio tiene que correr. Tú tienes que estar fluyendo en el servicio. Tú tienes que estar en la jugada de Dios, porque eso va a hacer que se mantenga tu vida espiritual sana. Vamos a un segundo punto en este tema. El segundo punto que quiero yo dejarte es que la santidad es el requisito, no el obstáculo para servir a Dios. No se puede adorar con autenticidad ni servir con eficacia desde una vida gobernada por deseos desordenados. Pablo lo dice con claridad. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Esto no es legalismo,
es orden espiritual. Los deseos desordenados, compulsiones, apetitos fuera de control, búsqueda de aprobación, sensualidad, codicia, no solo dañan al creyente, opacan su adoración y contaminan su servicio. La santidad no es el obstáculo para adorar y servir a Dios, es el terreno desde el cual ambos son posibles y poderosos. Veamos lo que dice al respecto Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, vivan según el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el del Espíritu es contrario a la carne. Aquí nos está dando Dios el mapa claro. Nos está diciendo el norte a donde tenemos que dirigirnos. Si nosotros vivimos con respecto al Espíritu, si nos guiamos por el mapa del Espíritu, vamos a terminar sirviendo a Dios, vamos a terminar adorando al Señor, vamos a terminar alejándonos del pecado. Si nosotros no seguimos la guianza del Espíritu, sino que vivimos conforme a nuestra carne, a los deseos de nuestro ser común, entonces vamos a terminar dejando de servir a Dios, no adorándole y muy normalmente pecando. Ese es el comportamiento clásico del ser humano. Tú y yo somos así, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste. Ya eso ya Dios lo sabe de memoria. Él nos formó, Él ya sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y nuestra única fortaleza está en Cristo Jesús, está en la vida del Espíritu. Al respecto de eso, A.W. Tozer dice, la santidad no es el camino hacia Dios, es el camino de Dios que se abre en ti para que otros la encuentren. Imagínate, Dios está haciendo una obra perfecta en ti, Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros. ¿Para qué? Para que ese camino que Él ha abierto, que se llama Jesucristo, sea a través del cual la gente se acerque a Dios. Yo no debo ser el obstáculo para que la gente conozca a Dios. Yo debo contener el camino que se llama Cristo para que la gente se acerque a Dios. Y ese camino está lleno de las flores de la santidad a las orillas. No puede estar lleno de la basura del pecado. Al respecto de eso también vemos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que esto está dentro de nuestras capacidades que nos son dadas en Cristo Jesús, porque ya nuestro espíritu fue libertado, o más bien fue despertado, ese espíritu que estaba muerto, y ya nuestras cadenas del pecado fueron rotas. La pregunta es, ¿vamos a volver al pecado? ¿Vamos a volver a los deseos de la carne? ¿Nos va a gobernar otra vez nuestro ser terrenal? ¿O vamos a caminar en el Espíritu? Cuando nosotros decimos, sí, yo quiero caminar en el Espíritu, yo quiero servir a Cristo, yo quiero cumplir el propósito por el cual vivo, entonces vamos a procurar la paz con todos. Por ahí empieza la santidad. ¿Por qué? Porque es nuestra relación con los seres humanos, con nuestro vecino, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros amigos en la universidad, con los compañeros de trabajo. Buscar siempre, constantemente la paz con todo. Porque lo más probable es que cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestra carne, terminamos peleando con todo el mundo. Peleamos en la carretera cuando vamos manejando, peleamos en la oficina, peleamos con la pareja, peleamos con los amigos, porque esa es la naturaleza caída del hombre, es lo normal. Pero cuando nosotros entramos a Cristo Jesús, cuando vivimos la vida en Cristo, tenemos ese propósito de servir a Dios, tenemos ese propósito de adorar a Dios. Nosotros también tenemos que procurar, es parte del asunto, es procurar la paz con todos. Y inmediatamente eso trae a nuestra vida santidad. Y sin esa santidad no vamos a poder ver a Dios manifestado en nuestra vida. Dice sin la cual nadie verá al Señor, y se refiere a la santidad. Santidad suena como muy elevado, tal vez tú puedes decir, pero es que entonces nunca voy a ser santo porque siempre peco. Yo te voy a decir, la santidad es una actitud que nace del Espíritu. La santidad es el deseo de acercarte a Dios. La santidad es el deseo de agradar a tu Señor. Entonces cuando tú constantemente estás deseando estar con Él, deseando agradarle, deseando hacer su voluntad, Él va trabajando en tu vida. Él va quitándote tus debilidades. Tú vas a ver manifestada la mano de Dios en tu vida. No vas a ser tú mismo el que te vas a cambiar. Porque eso sería como decir el hombre se cambia a sí mismo. El ser humano se arregla a sí mismo. Pero el ser humano nunca se ha podido arreglar a sí mismo. El ser humano siempre ha necesitado de Dios. Sin Dios es imposible. Sin santidad es imposible que veamos la mano de Dios en nuestra vida. Y debemos de procurarla todos los días. Cierro entonces este segundo punto con una nota pastoral. Evita
que este punto suene como una lista de prohibiciones. El énfasis debe estar en que el Espíritu Santo no solo unge para servir, también ordena los deseos para que el servicio sea limpio, sostenido y fructífero. Un ministerio con deseos desordenados, tarde o temprano, colapsa. Así que si nosotros queremos estar sirviendo a Dios, adorando a Dios, debemos de procurar esa santidad cada día de nuestra vida. Y termino con un tercero y último punto, que es que donde está el Espíritu hay libertad para adorar y poder para servir. La adoración genuina y el servicio efectivo no son productos del esfuerzo humano disciplinado, son el resultado natural de una vida llena del Espíritu Santo. Cuando el creyente camina en libertad real, libre del pecado, de la culpa, del temor, de las heridas, de los yugos, de la religiosidad y de los deseos desordenados, el Espíritu encuentra en él un instrumento disponible. Y un instrumento disponible en las manos de Dios no necesita fabricar resultados, simplemente obedece y el fruto viene. Veamos lo que dice al respecto 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, una vez más, machacando el mismo versículo, una vez más recordándonos, si yo estoy en Cristo Jesús, el Espíritu Santo ya está en mí. Si el Espíritu Santo está en mí, si ahí está el Espíritu en mí, entonces hay libertad. Esto es algo innegable y es algo que se debe manifestar en mi vida. Y D.L. Moody dice, el hombre más poderoso sobre la tierra no es el que tiene más recursos, sino el que está más rendido al Espíritu Santo. O sea, no importa cuántos recursos tú tengas o yo tenga, si no estamos rendidos al Espíritu Santo, no importa cuántos recursos terrenales tengamos, no vamos a lograrlo. La única forma es rendirnos al Espíritu Santo. Cuando una persona se rinde, por ejemplo, en un asalto, si una persona recibe un asusto y hay un atraco en la calle y le apuntan una pistola, le dicen, deme el dinero, lo mato. Y la persona levanta las manos y dice, me rindo, llévese lo que quiera. En ese momento esa persona sabe que o rinde su voluntad o se muere. No le importa dar cualquier cosa con tal de salvar su vida. De la misma manera, no es que Dios nos esté asaltando, pero sí el diablo. Dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devora. Entonces el asalto lo recibimos del diablo, pero la salvación la recibimos de Cristo. Rindámonos a Cristo y librémonos del asalto del diablo. Tenemos que rendir, levantar las manos y decir, me rindo. Yo no puedo arreglar mi propia vida con mis propios recursos. Solo rindiéndome al Espíritu Santo voy a poder lograrlo. Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por ningún poder humano, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hay gente que quiere hacerlo con sus propias fuerzas. Se meten a cursos, se quieren empoderar, autoayuda, libros. Y todo está muy bien, todo aporta, todo suma de alguna manera a nivel terrenal, a nivel de la mente, a nivel sensorial, a nivel del cuerpo, pero nunca a nivel del espíritu, porque las cosas del espíritu son del espíritu, dice la palabra de Dios, y las cosas de la carne se entienden por la carne. Entonces, ¿cómo puedo yo entender las cosas del espíritu? ¿Cómo podemos tener éxito a nivel espiritual? No va a ser por fuerza humana, va a ser a través del Espíritu del Todopoderoso. Y por eso es que nosotros le estamos buscando con todas nuestras fuerzas para que Él sea el que se manifieste en nuestra vida. Y termino con una nota pastoral también este tercer punto. El cierre de la serie con un llamado claro a la consagración y al envío. No es el final de un tema, es el comienzo de una vida orientada al propósito de Dios. Yo quiero invitarte, congregación, que me ves, a responder no con emoción pasajera, sino con una decisión concreta de tu disponibilidad a Dios. Y para eso vamos a hacer una oración, para que nos dispongamos a Él, para que le digamos, Señor, me has hecho libre para yo servirte, yo adorarte, yo vivir en santidad. Yo quiero tomar esa decisión. Dios no va a botar la puerta, Dios no va a tomarla por ti. Él te está invitando a que la tomes. Pero antes de eso yo quiero dejarte las conclusiones en tu mente muy claras. Número 1, Dios nunca libera sin dirección. La libertad en Cristo siempre apunta hacia la adoración y el servicio. Recuérdalo. Número 2, los deseos desordenados no solo son un problema personal, son un obstáculo directo para adorar con autenticidad y servir con eficacia. Número 3, la santidad no limita
el ministerio, lo protege, lo purifica y lo hace sostenible. Y número 4, el creyente libre y lleno del Espíritu no fabrica resultados, simplemente obedece y Dios produce el fruto. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que juntos oremos y le pidamos a Dios que nos permita servirle y que nos permita adorarle a través de esa libertad que nos ha regalado. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por este grupo de personas que nos están viendo en este momento, que nos han acompañado a lo largo de este mes, Señor, de la libertad, y hemos aprendido juntos, Señor, lo que dice en tu palabra. No nos importa mucho, Señor, lo que el hombre tenga que decir, nos importa mucho lo que tú tengas que decir, y lo hemos buscado, lo hemos escudriñado. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos uses. Tomamos la decisión de pedirte que nos uses. Y, Señor, te queremos pedirte también, Señor, que nos permitas cada día adorarte, porque nos has regalado esa libertad en Cristo Jesús. Señor, yo tomo la decisión, dilo ahí con tu boca, yo tomo la decisión de servirte y adorarte cada día de mi vida. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame a entender que no va a ser por mis fuerzas que yo voy a tener éxito espiritual, sino va a ser por tu Espíritu, Señor. Yo me rindo a ti, Espíritu Santo de Dios, para que me guíes al Padre, para que me guíes a través del Hijo, para hacer la voluntad de Dios en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Y si tú tienes alguna petición para presentársela al Señor, es muy importante que tú tengas en cuenta lo que hemos aprendido este mes. Tú tienes la libertad a través de Cristo de acercarte al Padre y de ser verdaderamente un hijo, una hija, y recibir todo su acompañamiento, todas sus respuestas. Él siempre va a ser fiel en contestarte, Él siempre está ahí para ti. Dice la palabra de Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que no dudes, ya fuiste libre, has sido libertado con propósito de adorar, de servir, de vivir en santidad. Que el Señor te ayude en tu caminar y seguimos acá siempre la próxima semana.